Dios les bendiga a todos, hermanos, amigos. Es un placer poderles saludar en esta tarde. Desearles muchas bendiciones, sus vidas, sus familias. Eh, Qué bueno que podamos volver a saludarnos y seguir edificando nuestra vida, seguir fortaleciendo nuestra fe en momentos cruciales como estos. Eh, qué bueno que, Qué bueno que hemos podido tener un espacio para poder estar en esa comunión, en esa edificación, aprovechando el tiempo que Dios nos ha dado para seguir edificándonos desde casa, escuchar la palabra de Dios, alimentarnos de ella. Qué bueno que no lo dejemos de hacer, eh, porque es parte del propósito por el cual Dios permite estas cosas, para que nosotros podamos acercarnos más a Él, podamos poner más nuestra confianza en Él, podamos depender más y más de Él. Es una bendición, pues todo lo que está pasando, pues sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Bien, en esta tarde que Dios nos ha regalado, considerando pues lo que hace poco también les compartí en eh, la anterior transmisión acerca de el apóstol Pablo pasando momentos difíciles donde pudo ver que no había una esperanza, pudo ver que la situación no era fácil, no había ningún recurso humano a donde acudir para salir de la adversidad, y eso lo llevó a poder confiar solamente en Dios, en aquel que resucita a los muertos, y eso lo llevó a que él pudiera ver la gloria de Dios. eh, y ese llamado también que compartíamos acerca, ese llamado también a nosotros a que pongamos la confianza en Él, a que descansemos cada día en Él. Debido pues siguiendo el tema, siguiendo todo lo que hoy en día enfrenta la humanidad, todos los temores, todas las angustias, consideramos y debemos considerar que toda acción humana que nosotros hagamos, si Dios no está allí, si verdaderamente no es en Él en quien tenemos puesta la confianza, toda confianza en nosotros mismos o fuera de nosotros, es en vano. Si necesitamos aprender a confiar plenamente, a depender plenamente en Dios. Y en esta tarde quiero darles tres verdades que nos van a llevar y que nos llevan a que dependamos de Dios y que aprendamos a confiar más en Él. Nosotros somos dependientes de Dios, ¿sabía? Solo que nosotros muchas veces no lo sabemos, muchas veces no lo creemos. Y quiero en esta tarde llevarles a que reflexionemos. Tú eres dependiente de Dios, aunque tú vivas como si no fuera dependiente de Quiero que mostrarles cómo dependemos de Dios para todo. Pero muchas veces nosotros actuamos ignorando esta verdad, como incrédulos a esta verdad. Y quiero llevarles a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. La pregunta que quiero hacerles es, ¿cuánto haces que no lees Génesis capítulo 1? Quizás probablemente llevas mucho tiempo sin estudiar este primer capítulo. Quizás normalmente decimos de Génesis, decimos, bueno, eso es para los niños, para enseñarles a ellos acerca de Dios creó los cielos y la tierra. Pues aún yo también tengo una hija y es parte de lo que también empiezo a enseñarle a ella. Génesis capítulo 1, ya se lo sabe de memoria. Pero muchas veces pensamos que ese capítulo, con el que abre las escrituras, pensamos que es para los niños solamente, ¿sí? Pero sabe una cosa, tiene una importancia importante, tiene una importancia suprema, y necesitamos nosotros estar estudiando ese libro. Muchas veces nosotros lo hemos olvidado, y si está en el comienzo es porque es supremamente importante, lo necesitamos tenerlo muy presente. En ese capítulo se nos habla de Dios, acerca de que Dios es el creador de todas las cosas, de todo lo que vemos allí. Y quiero colocar esas tres verdades que nos llevarán, son tres verdades. Quiero comunicárselas antes de empezar a desarrollarlas. Quiero comunicarles. Una de las verdades que debemos creer y debemos entender es que primero que todo Dios es nuestro creador. Dios es el creador. La segunda verdad que debemos entender y creer es que Dios es nuestro sustentador. Dios es el que sostiene todas las cosas, nuestro proveedor. Y la tercera verdad que necesitamos entender y creer es que Dios es el Salvador y el Redentor, nuestro Salvador y nuestro Redentor. Esas son las tres verdades que vamos a desarrollar en esta tarde, y quiero que las tengamos muy presentes, las podamos enumerar y nos podamos examinar a la luz de estas verdades, y podamos nosotros identificar si verdaderamente estamos creyendo a esas verdades, porque probablemente estamos viviendo desentendidos de esta verdad. Quizás
no la vivimos, quizás no la hemos creído verdaderamente. Y vamos a empezar entonces en esta tarde. La primera es Dios es el creador y está en Génesis capítulo 1, versículo número 26. Y vea lo que dice el versículo número 26 y versículo 27. Quiero leérselos para que lo tengamos muy presente. Así que acompáñenme los que tengan las Sagradas Escrituras, el celular, bueno, allí pueden acompañarme. El primer pasaje es, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora acompáñenme a Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis 2, 7. Ve lo que dice. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Pues bien, Dios creó los cielos y la tierra, creó todas las demás cosas y por último, Dios dijo, hagamos al hombre, encontramos plural y es una muestra acerca del Dios Trino, el cual su propósito, su soberanía, crear al hombre, en este caso. Quiero que tengan muy presente esto, porque el hecho de que el hombre existiera no nació en algo de nosotros, ¿sí? Fue voluntad del Dios Trino que el hombre llegó a existir, o que usted y yo existimos. Fue Él quien dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Fue Él, fue el Dios Trino, el Dios vivo, que sopló en la nariz aliento de vida. Y el hombre pudo llegar a ser un ser viviente. Así que esa es una acción, esa es una obra de Dios. El hecho de que existamos no es algo de nosotros o no es por causa nuestra o por causa de alguien más, sino solamente Dios. Eso significa que Dios es nuestro autor, el autor de la vida. Si hoy estamos respirando, es por causa de Él, es porque Él fue el que nos creó, Él fue el que nos hizo, Él fue el que sopló en la nariz aliento de vida y hubo vida, ¿sí? O sea, Él es el que da la vida, Él es el creador, es el que nos hizo a nosotros. Y eso necesitamos tenerlo muy en cuenta porque, ¿sabe? Muchas veces pareciera que no tuviéramos en cuenta esta verdad y es necesario que estemos considerándola. Entonces Dios es el creador, Dios es el que dio la vida, Dios es el que hizo al hombre. Fue por voluntad de Dios que el hombre existe, que hay humanidad. Es por voluntad de Él, porque Él quiso hacerla, porque Él dijo hagamos y Él mismo lo creó, el mismo Dios lo hizo, lo formó, le dio aliento de vida. Así que esto es de Dios, es creación, somos creación de Dios. Tú debes entender que la vida que tú tienes hoy es Dios el que nos la ha dado, Dios es el que se la ha dado a ti. Así que es algo que Dios ha hecho y ese principio debemos tenerlo muy claro, muy presente. En Hechos capítulo 3, verso 14, el apóstol Pedro predicando allí a los judíos, en su sermón, en su discurso, él dijo lo siguiente, Hechos 3:14, dice, mas vosotros negáis al santo y al justo y pedisteis que se odiese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, del cual nosotros somos testigos. El apóstol Pablo está hablando acerca de Cristo, la segunda persona de la Trinidad, y está hablando de que Él es el autor de la vida. Y estaba diciéndole a estos judíos, ustedes mataron al autor de la vida. ¿Quién es el autor de la vida? Dios es el autor. Dios Trino es el autor de la vida. Es por causa de Él que nosotros estamos aquí. Es por causa de Él que nosotros existimos. Es por causa de su obra. Es por causa de su voluntad. Eso tú debes entenderlo. Así que tu vida está en las manos de Dios. Así que tú vives hoy porque Dios así lo ha querido. Tú debes entender eso. No es porque usted se ha cuidado. No es por ello. Es porque Dios te ha guardado. Dios te ha preservado. Dios te ha dado la vida. Él es el que te la ha dado a ti. Y eso debes tú tenerlo muy en cuenta. El apóstol Pablo también, cuando fue a Atenas, allí él les predicó a aquellos atenienses, a aquellos griegos, que ellos claramente pues, no conocían al verdadero Dios, al verdadero Creador. Ellos estaban adorando, claramente hay muchas imágenes, mucha obra de arte, de imaginación, al Zeus, hay muchos dioses de la mitología griega. Y el apóstol Pablo empezó a predicarles acerca del verdadero Dios. Y quiero leerles el texto, una parte de la predicación que el apóstol Pablo
compartió con aquellos atenienses, y en Hechos capítulo 17, versículo 24, Pablo empieza a hablar acerca del Dios único, el Dios creador, y él dice: Dios, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida. Es lo que el apóstol Pablo está diciéndole a estos hermanos, a esas personas atenienses. Pues Él, o sea, el Dios trino, pues Él es quien da vida a todo, quien da vida a todos, y aliento y todas las cosas. O sea, está hablando de que Dios, a quien Él predicaba, era el que daba la vida a todos. Eso incluye que los atenienses estaban vivos porque Dios les estaba sosteniendo, les estaba preservando la vida. Y dice a continuación: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Entonces Pablo estaba anunciándoles al verdadero Dios, al verdadero Creador, está anunciándoles que Él es el autor de la vida, que Él fue el que les creó, estaba dando a conocer quién era ese verdadero Dios, y empezando por Génesis, Él está hablando de la creación, que ese verdadero Dios fue el que hizo los cielos y la tierra. Ellos tenían claramente otros pensamientos, que eran los dioses en quien ellos confiaban, los hacedores de ellos, los que les proveían las cosas, los que permitían la existencia, o ellos existían a causa de ellos. Por ejemplo, ellos tenían en la mitología griega, encontramos, por ejemplo, que ellos creían que Zeus era el padre de los hombres. Ellos creían que Poseidón era el agitador de la tierra, el causante de los terremotos. Ellos creían que había una diosa llamada Demetra, que era la diosa de la agricultura, o sea que cuando ellos tenían escasez de agua o sembraban las semillas, siempre se dirigían a aquella diosa, pidiéndole que bendijera su tierra, y así sucesivamente. Esa era parte de la idolatría y del engaño que ellos estaban, en lo que en este caso a ellos les abrazaba. Y por lo tanto, claramente, porque no conocían al verdadero Dios, al verdadero Señor, también confiaban y creían en una diosa llamada Artemisa, que era conocida como la diosa de los animales salvajes. Así que cuando iban a cazar, ellos iban y oraban y clamaban y le pedían a esa diosa que les ayudara en las casas y en todas las demás cosas. Ares, el dios de la guerra, también es parte de la mitología que encontramos griega. Esas eran parte de todas las creencias que tenían esas personas. Ellos ignoraban claramente al verdadero Dios. ¿Y cuál era la causa? Porque ellos ignoraban al verdadero Dios. El apóstol Pablo les habla de que era a causa de la ignorancia, porque ellos ignoraban al verdadero Dios, y por eso el llamado es que reconocieran la ignorancia y que creyeran en ese verdadero Dios, que era aquel que les había dado la vida. Y hay un texto ahí hay un texto muy importante que quiero también considerarles. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué el apóstol hablaba acerca de que Dios les había creado? Dios había creado a toda la humanidad, y ahí está en el versículo número, Hechos 17, versículo 28, puesto que en él vivimos y nos movemos y existimos, como algunos de los propios de sus poetas lo han dicho, porque linaje suyo somos. Ahí es parte de lo que anuncia. Hay una parte también que quiero recordarles, en el versículo 26, el Dios que hizo el mundo, todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por obra humana, era parte de lo que ellos creían. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitasen de algo, pues Él es quien da vida a todos, da aliento de vida a todos y todas las cosas. Entonces el apóstol les está anunciando, les está hablando de que Dios, el Creador, era el Dios vivo, no era Zeus, no era ningún otro ídolo en el cual ellos confiaban, sino era el verdadero Dios, el verdadero Señor. Y uno de los llamados que está ahí también es el propósito por el cual Dios nos ha creado, y es la parte y el propósito por el cual Dios nos colocó en la tierra, es para que le busquemos. Ahí está a continuación, para que busquen a Dios, si pueden hallarle, ¿sí? Aunque no está lejos, como dice la Escritura también. El propósito es que le busquemos. Eso significa que como creación de Dios, nosotros somos dependientes de Él, o sea, le necesitamos, y uno de nuestros deberes es buscarle. Nuestros deberes es suplicarle a Él. ¿Por qué? Porque Él es el autor de la vida, porque Él es el que nos ha creado. Eso significa que nuestra vida se la debemos a Él, y por lo tanto es en Él en quien debemos buscar nuestro socorro, nuestra ayuda. Es Él el que nos puede ayudar, nos puede dirigir, es el que nos puede bendecir, porque Él es nuestro creador, y es parte de lo que necesitamos saber. Yo quiero que te hagas una pregunta en esta tarde, y la pregunta que quiero que te hagas es, ¿qué estás haciendo? ¿O qué estoy haciendo ahora mismo para estar vivo? ¿Qué estoy haciendo ahora mismo para estar vivo? ¿Estás haciendo algo para que tu corazón esté latiendo en estos momentos?
¿Tú estás haciendo algo para que tu corazón esté latiendo? ¿Qué estás haciendo? ¿O qué? ¿Quién está? ¿Alguien está? ¿Alguien fuera de ti? O sea, aquí humano o terrestre, ¿está haciendo algo para que tú vivas? Otra pregunta que quiero que te hagas es, ¿estás produciendo el oxígeno para vivir? ¿Tú lo estás produciendo? ¿Tú eres el autor? ¿Tú eres el que está produciendo el oxígeno para que tú puedas respirar? Claramente que no. Nosotros no estamos haciendo en este momento absolutamente nada para estar vivos. Eso significa que hay alguien más grande detrás de nuestra existencia. Y quiero leerles un texto que está en Eclesiastés capítulo 8, versículo 8. Y vea lo que dice ese texto. No hay quien tenga poder sobre la vida, como para retenerla. Ni hay tampoco quien tenga poder sobre la muerte. No hay quien escape de esta batalla. Al malvado no lo salvará su maldad. ¿Qué significa esto? Que no hay quien tenga poder sobre la vida. O sea que nuestra vida no depende de nosotros. ¿Sí? Nadie puede retener su espíritu y decir, no, no voy a morir. ¿Sí? Quizás muchas personas que ya han muerto, pues claramente no querían morir, pero eh, sin embargo murieron, no están aquí. ¿Por qué? Porque eso es una verdad que debemos saber. Nuestra vida no está en nuestras manos, nuestra vida está en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que la dio. ¿Sabe qué dijo Job cuando perdió todo lo que tenía, aún sus hijos? La vida de sus hijos. Él dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Los hombres de Dios entendieron claramente que Dios era el creador. Y de alguna manera esto lo llevó a que ellos entendieran muchas de las cosas que les pasaron y que aprendiesen a confiar solamente y a depender única y exclusivamente de Dios. ¿Qué pasa si tú piensas que tú eres o que tú tienes parte o que tú eres autor de la vida, de tu vida? Hay muchas personas que nos dicen, la vida es mía, yo hago lo que quiera. ¿Cuántas veces tú has escuchado eso? La vida es mía, yo hago lo que quiera, lo que se me dé la gana. Perdón la expresión. Pero ¿sabe una cosa? La vida no es de nosotros. La vida se nos ha dado. Dios sopló aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. ¿Sí? Él es. Eso significa que la vida que tenemos no es de nosotros. Dios nos la ha dado a nosotros. Y por eso es que Dios nos va a pedir un día cuentas. Entonces la pregunta es, ¿qué estás haciendo con tu vida? Si Dios es el que te la ha dado, tú eres una persona responsable. Tú debes saber cómo vas a vivir la vida. Tú debes saber que un día darás cuentas a Dios porque Él fue el que te dio la vida. Así que tú debes saberlo muy bien. Entonces, hay un texto que quiero mostrarles que a pesar de que bíblicamente podemos estar considerando, y usted puede decir, sí, Dios es el autor de la vida, Él es el que me ha dado la vida, tú puedes decirlo así, y claro, y está bien, es correcto, pero hay un problema. Muchas veces vivimos como ignorando esta realidad. Quiero mostrarles un texto que está en Santiago capítulo 4, versículo 13. Es un ejemplo para que tú te examines. Y ve lo que dice este texto. Dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabes lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. Dígame una cosa, cuántos planes tú has hecho? Yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a ir a trabajar mañana a tal lugar y así sucesivamente. Te has planeado y hecho todas estas cosas. Pero ¿qué pasa? Has ignorado a tu Creador. Te has olvidado de algo muy importante. Y lo que el autor, en este caso Santiago, le dice a los hermanos es, ¿qué es vuestra vida? O sea, le lleva a que reflexionen sobre la fragilidad de la vida y le dice, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, o sea, es frágil. Y les dice cómo debía ser la verdadera postura, cómo debían verdaderamente ellos actuar y cómo es que nosotros como creación debemos nosotros actuar. ¿Cómo es que debo actuar yo sabiendo que Dios es el que me ha dado la vida, que Dios es mi creador? Bueno, dice a continuación, en lugar de lo cual debería decir, si el Señor quiere, o sea, si es su voluntad, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Eso qué significa? Si Dios quiere, viviremos. Eso significa que si usted y yo estamos vivos hoy, es porque Dios ha querido que así esté aconteciendo en estos momentos. Es su voluntad que estemos aquí.
es su voluntad que estemos respirando, es su voluntad que estemos en casa con nuestra familia. Es la voluntad de Dios, Él lo ha querido. Pero se da cuenta que nosotros podemos muchas veces actuar ignorando a nuestro Creador, haciéndonos planes, pero sin tener a Dios en cuenta, sin saber e ignorando que Dios es el autor de la vida, y pueda que tengamos muchos planes, pero si no reconocemos a Dios, pueda que mañana ya no estemos en la tierra. Y estamos haciendo muchas cosas sin reconocer a Dios, sin tener en cuenta a Dios. Y eso claramente nos creamos que somos independientes cuando no lo somos. ¿Sabe una cosa? Tú y yo somos dependientes de Dios, aunque no lo creamos. Aunque muchas veces ignoremos esta realidad, pero usted y yo estamos respirando, porque así Dios lo quiere. Aún aquellas personas que están y que ignoran aún la existencia de Dios, aún esas personas están hoy respirando por voluntad de Dios, porque Dios ha querido que estén respirando. ¿Por qué? Si Dios no hubiese querido que usted y yo estuviéramos vivos hoy, fácil. Él había quitado el aliento de vida. Él había quitado el espíritu ya de nosotros y volveríamos al polvo. Él ha querido que estemos vivos y tú debes saber esta verdad. La vida está en las manos de Dios porque Él es nuestro creador, Él es el que nos ha dado la vida. Así que como Él es el creador, el dador de la vida, en Él está el darla y en Él está el quitarla. ¿Sí? Y por eso debemos confiar en Él y descansar en Él porque Él es el autor de la vida. Entonces, como modo de aplicación quería que nos examinemos de acuerdo a esta realidad. Toda acción nuestra que muestre independencia de Dios, es decir, que no tengamos en cuenta a nuestro Creador, es una muestra de ignorancia y de incredulidad. Estamos dudando de esta verdad, de que Dios es nuestro Creador. Así que si tú eres de aquellos que actúan independientemente de Dios, no tienes en cuenta a Dios en lo que vas a hacer, no le oras a Dios en lo que vas a hacer, no estás pendiente en cuál es la voluntad de Dios en lo que tú vas a hacer, no estás pidiéndole a Dios la vida, si Dios quiere haré esto, si Dios quiere haré lo otro, si Dios me da la salud, las fuerzas. Si tú no eres uno de aquellos, probablemente eres un incrédulo, probablemente estás viviendo independiente, aunque tú no eres independiente, pero puedes vivir como si fueras independiente y claramente que esto va a impedir que usted le dé la gloria y la honra a Dios y tú vivas dependiendo de Él, usted vivas confiando, pidiéndole la ayuda, el socorro, el cuidado donde quiera que tú estés. Necesitas aprender a depender de Dios. Hay un salmo que quiero leerles para terminar este punto y dice el Salmo 101, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría y venid ante su presencia con regocijo. Y es lo que dice a continuación, reconoced que Jehová es Dios. Eso necesitamos reconocerlo. Él nos hizo, o sea, Él nos formó, Él nos dio la vida, y no nosotros a nosotros mismos, o sea, somos creación de Dios. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Te das cuenta? Necesitamos reconocer que Jehová es Dios, que Él nos hizo, Él nos creó, nos dio la vida, y no fue una obra, no fue nada de nosotros, no es porque yo quise vivir, no, porque Dios quiso que tú y yo vivamos, porque Él fue el que dio el aliento de vida. Así que toda la alabanza debe ser dada a Dios y tú debes claramente depender, porque tú le des la vida a Él, ¿sí? Y como tú le des la vida a Él, pues lo más natural es que dependas de Él y sepas que dependes de Él y sepa que la vida está en las manos de Dios. Así que no puedes hacer nada para quizás darte vida o preservarla. Miramos Eclesiastés, hay un rey llamado Acab, Dios reveló que iba a morir en una batalla y él pensó que podía ignorar esa realidad. Y él se colocó vestidos de soldados, él se quitó la corona, se quitó las vestiduras reales y se fue a la batalla. Y dice la palabra de Dios que un soldado cogió su arco y disparó a la aventura sin apuntar a nadie y Dios guió esa flecha y traspasó su cuerpo y terminó muriendo. ¿Sí? Él pensó que podía, o sea, que como que la vida no está en las manos de Dios, ¿sí? Como que yo puedo retener mi espíritu, pero no. El momento, la voluntad de Dios era, ese es el final por causa del pecado del rey, y así fue. Él no pudo hacer absolutamente nada. Ahora, el otro punto que quiero que consideremos es, Dios es el sustentador. Hemos visto que Dios es el creador, el que nos da la vida, el que sopló aliento de vida, Él es el que nos mantiene respirando, es por causa de Él, así que está en sus manos el darnos, el quitarnos. O sea que
no moriremos hasta que no sea la voluntad de Dios. Aún los cabellos de nuestra cabeza están contados, ¿sí? O sea, nada va a pasar sin que Dios lo permita. Si es la voluntad de Dios que algunos muramos en este virus, o sea, gloria a Dios, es su voluntad. La voluntad de Dios es perfecta, ¿sí? Y yo debo confiar en Él. Señor, estoy confiando en ti. Hágase tu voluntad. Y es lo que el Maestro, que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Hágase tu voluntad en los cielos, así también hágase en la tierra, ¿sí? Y es eso, vivimos confiando en esa realidad. Segundo, Dios es nuestro sustentador. Y quiero leerles el texto también ahí de Génesis 1, 27, 28. Vea lo que dice. Y dijo Dios, después que creó al hombre, dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla y que está sobre toda la tierra. Está hablando Dios, se está dirigiendo a la creación, a la humanidad que Él ha creado. Y vea lo que dice a continuación. Y todo árbol en el que hay fruto, que claro que todo árbol y toda semilla fue lo que Dios ya había creado. Y dice, quiero leerles otra vez el texto, y dice, y dijo Dios, he aquí os he dado, presten atención a esto, os he dado de toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra. Y también les he dado de todo árbol en que haya fruto y que da semilla, os serán para comer. Fíjese lo que el Señor está diciéndole al hombre. Yo les he dado. Primero ya nos he dado la vida, ¿sí? Lo creó. Segundo, el Señor está diciendo, yo les he dado semillas, le he dado las plantas. Les he dado para que, ¿qué? Para que coman, para que puedan vivir, para que puedan mantenerse. ¿Quién le dio los recursos al hombre para vivir? O mejor, ¿quién nos ha dado los recursos hasta hoy para vivir? Bueno, Dios es el que los ha dado. Pero se da cuenta que muchas veces nosotros mismos decimos cosas como que yo me estoy manteniendo, yo soy el que mantengo mi hogar, yo soy el que proveo. Y no estamos reconociendo al que este creador y a este proveedor, ¿sí? O sea, estamos usurpando el lugar de Dios. Estamos siendo robadores de gloria, o sea, porque estamos ignorando esta verdad. Fíjese el peligro que hay. Entonces, debido a que Dios es nuestro único creador, el que nos ha dado la vida, eso significa que en sus manos está la autoridad para preservar la vida. O sea, no es el hombre el encargado de preservar la vida, es Dios el que ha dado los recursos necesarios para que la vida pueda mantenerse. Eso tú debes saberlo. Es Dios el que ha dado los recursos necesarios para que el hombre pueda vivir. Todo lo que nosotros disfrutamos en nuestro desayuno, en nuestro almuerzo, todo es los recursos. Dios los ha dado. Él es el que los ha creado y Él es el que nos los ha concedido para que nosotros podamos disfrutar y aún también pues la vida se mantenga, ¿sí? Pero no está en nosotros, está en Dios. Él fue el que lo creó. Quiero leerles un texto que está acá en Nehemías 9:20. Está Nehemías hablándole a la audiencia acerca de lo que Israel vivió en el desierto. Dice, enviaste tu buen espíritu para enseñarles, está hablando a Dios, y no retiraste tu maná de su boca. Está hablando de lo que Dios había hecho con Israel, y que Dios nunca retiró el maná de la boca, el pan de ellos, para ellos en el desierto. Y dice a continuación, agua les diste para su sed. Dios les dio el maná, Dios les dio agua, la roca, y dice a continuación, los sustentaste 40 años en el desierto. Ustedes saben que un desierto es imposible vivir. Humanamente, en un día o 2 días ya estamos muertos. Pero Dios dio a Israel 40 años en el desierto y dice la palabra a continuación, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron ni se hincharon sus pies. ¿Quién cuidó a un pueblo numeroso 40 años en el desierto? Pues claramente Dios. ¿Quién proveyó el pan? ¿Quién proveyó el agua? Todo lo hizo Dios. Y eso es la verdad, una verdad que corre por todas las escrituras, es una verdad que vivimos hoy nosotros. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Corinto, quiero recordarles ese otro texto, él les hablaba, dice, el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad. El apóstol está diciendo, Dios es el que da semilla al que siembra y pan al que come. Eso tú debes saberlo. Espero que tú, cuando almorzaste hoy, hubiera dado gracias a Dios, porque Él es
el que te da los medios, el que te da los recursos, el trabajo. Dios es el que ha provisto todas las cosas, el que ha dado la sabiduría para que el hombre pueda tener empresas y así sucesivamente. Y puedas tú también tener un trabajo y todo lo demás. Si hacemos un balance de todas las cosas, todo apunta y todo llega, en este caso, a un creador, al Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Sabe? En la oración que el Señor nos enseñó, yo sé que el Padre Nuestro, como llamamos, yo sé que todos nos lo sabemos, y sabe una de las palabras que están allí, que el Señor nos enseñó en esa oración, y dice, el pan nuestro de cada día, ¿qué? Dádnoslo hoy. Y nos enseñó a clamar a Dios. ¿Por qué? Porque somos dependientes, porque Él es el que da los recursos. O sea, no dice el pan de cada día me lo consigo hoy o yo me lo proveo. No, están enseñándonos el Señor a orar y a saber que Él, que Dios es el nuestro proveedor, porque es nuestro creador el que preserva todas las cosas. Por lo tanto, Él nos está enseñando a que confiemos en Él, sabiendo que Él es el que tiene los recursos, el que tiene todos los medios. Nos enseñó a no afanarnos por qué comeremos, por qué beberemos, sino que buscáramos primeramente el reino de Dios y la justicia, porque las demás cosas el Señor las daría por añadidura, porque Él es el proveedor. Y colocó como un ejemplo. El ejemplo es, miren las aves de los cielos. Ustedes las han visto amontonando, sin embargo, Dios las provee. Algunos han escuchado, o algunos han visto, o algunos han ido a alimentar estos días a los peces del mar. ¿Han ido allí en caravana alimentando a los peces del mar? Claro que no, ¿verdad? ¿Están vivos? Claro que están vivos. ¿Por qué? Porque hay un preservador y es Dios. Dios preserva su creación y eso debes tú entenderlo. Cuando entendemos este punto claramente, que esto nos llevará a saber que Él es el que nos da y a mostrar gratitud siempre, a buscarle, a pedirle cada día, a suplicarle, ayúdame Señor, provéame, estoy necesitado. Eso te va a llevar principalmente a Dios, a que tú aprendas a depender más de Dios. Hay un texto que quiero leerles en Salmos 147, dice que, versículo 8, dice que Dios es el que cubre de nube los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba, y Él da a la bestia su mantenimiento, y a los hijos de los cuervos que claman. Fíjese que hay una creación que está clamando a Dios. ¿Por qué? Porque ellos reconocen que dependen de Dios, porque Dios es su proveedor, y están pidiéndole a Dios claramente su socorro, la ayuda. David pedía a Dios socorro, pedía ayuda también. Es parte de lo que Dios hace. Salmo 104, verso 14 dice, Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro, y el pan que sustenta la vida del hombre. Fíjese que esto lo hace ¿quién? Dios. Dios es el que da la hierba, Dios es el que nos da los medios para que podamos tener el pan, es Dios el que está haciéndolo, y esto es lo que el salmista recordaba de parte de Dios. Quiero hacerles una pregunta como modo de aplicación. ¿Clamas tú a este creador? ¿Esperas tú en la providencia de este creador? ¿Estás esperando en esa providencia de Él? Reconoce que Él es tu proveedor y le pides cada día, Señor, concédame lo que necesito, tengo hambre, ¿sí? Le pides. Ahora agradeces a Dios cuando puedes tomarte un vaso de agua cuando tienes mucha sed, o así no lo tuviera. Das gracias a Dios cada vez que puedes alimentarte. Gracias, Señor, por este almuerzo. Gracias. Estás reconociendo. Pero si tú no lo haces, quizás tú dices, no, yo soy el que trabajo, yo. Mejor dicho, ¿por qué tengo que agradecerle a alguien? ¿Verdad? O sea, tú no vas a agradecer a alguien si tú no reconoces que es aquella persona, en este caso, que te ha dado algo. En este caso tú no vas a agradecer. Si no agradeces a Dios es porque probablemente tú piensas que Él no tiene nada que ver en ello. Pero sí, eh, es parte de la aplicación. Vives en gratitud siempre, agradecido, gracias por este pan, aunque no sea mucho. Gracias, gracias. Eso fue parte de lo que le faltó a Israel en el desierto. Israel fue muy ingrato. Israel dudaba también de Dios. Y por eso fue que también el pueblo fue castigado. Le faltó contentamiento. Quiso cosas que claramente no estaban en la voluntad de Dios. Entonces, si tú y yo reconocemos que Dios es nuestro creador, nuestra vida depende de Él, así que está en sus manos darla o quitarla, mantenerla. Saber que Dios es nuestro proveedor significa tener claro que Él es el que nos provee, por lo tanto esto me lleva a que me acerque cada día a Él, a que le clame, a que le busque, porque sé que Él es el que nos da, es el que puede proveer, ¿sí?
Si tú sabes que allí en la llave, allí baja el agua, tú vas a buscar allí la llave porque sabes que allí viene, allí está el líquido, ¿verdad? Tú vas allí porque sabes que allí está. Si tú sabes que Dios es tu proveedor, eso te va a llevar a que tú le busques cada día en tus necesidades, esté clamando a Él, pidiéndole socorro, así como lo hacen los cuervos, la demás creación. Tú lo escuchas bramar, cantar, momentos de sed, escuchamos a los pajaritos como ellos cantan, como ellos están pidiendo agua, ¿verdad? Ellos reconocen que tienen un proveedor, que Dios, viven a la luz de esa verdad, pero muchas veces usted y yo no vivimos a la luz de esa verdad y necesitamos tenerlo muy claro. Y por último, Dios es el Salvador y Redentor. Y ese pasaje lo encontramos en Génesis capítulo 3, versículo número 15. Génesis capítulo 3, versículo número 15. Y quiero que veamos allí cómo Dios es el único Salvador, es el único Redentor. Sabemos por la palabra de Dios que el hombre pecó contra Dios y el hombre quedó en un estado grave. El hombre murió espiritualmente, que significa quedó separado de Dios. Ya no había una comunión con Dios. Ya el hombre era un extraño para Dios. El hombre ya vivía huyéndole a Dios, ¿sí? La relación con Dios se destruye, el hombre se convierte en un corrupto. Por eso vemos lo que aconteció de ahí en adelante, el pecado, lo que trajo claramente el diluvio, lo que ha traído toda clase de dolor también. Vemos que el paraíso se rompe en ese momento, el estado de la humanidad cae en una situación muy lamentable y por eso es que nos enfrentamos hoy pues al mundo que vemos hoy debido pues al pecado, debido a la caída. Pero lo que nos muestra el texto, y quiero leerles es parte la primera profecía, la primera revelación que se da acerca del Salvador, del Mesías, de Cristo, y es lo que dice Génesis capítulo 3, 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esa te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Eso es una de la primera revelación que se da acerca de cómo Dios iba y cómo era el único medio para el hombre, para Dios poder restaurar al hombre a su antigua condición, como fueron creados a imagen de Dios. Cómo el hombre podría volver a tener paz con Dios. ¿Qué se necesitaba? Y lo que el Señor está anunciando allí es que él iba a levantar un descendiente de la mujer, de Eva, el cual iba a vencer a Satanás, el cual iba a vencer, a conseguir una victoria, y el cual iba a liberar, a salvar. Y es la primera promesa que se hace de salvación. Como en esa persona, en esa simiente, el pecador, para el que había pecado, para el que estaba apartado de Dios, para aquel que merecía la condenación, porque el hombre, por causa de su pecado, y así sucesivamente todos nosotros, lo único que merecemos por causa de nuestro pecado es el infierno, es el castigo eterno, es la ira justa de Dios, es lo único que merecemos por causa de lo que hemos hecho. Pero Dios en su misericordia, Dios ha hecho un plan, estableció un plan por el cual salvar a la humanidad. Y ese plan es a través de la simiente de esta mujer, que como vemos considerando el Nuevo Testamento, la simiente de esa mujer es Cristo Jesús. En Gálatas 4, versículo 4 dice, ve lo que dice Gálatas 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, o sea, Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, nacido de mujer, ahí se cumple la profecía, descendiente de Eva, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Cuál es el propósito de este Hijo de Dios, de ese Salvador? ¿Cuál es su propósito en la tierra? Es para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Entonces la profecía está cumplida en Cristo. Él es ese Salvador, Él es aquel que venció en la cruz, Él es aquel que claramente, en el cual está la esperanza para el pecador. Eso significa que el hombre necesita a este Salvador. Entonces, ¿quién es la simiente de la mujer? Bueno, en este caso es Cristo. La pregunta es Cristo. Bueno, Dios hecho carne, ¿verdad? Es el segundo miembro de la Trinidad, quien es Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Qué significa esto? Que la salvación está única y exclusivamente en las manos de Dios. Eso significa que Él es el creador, Él es el preservador y Él es el único que en cuanto a nuestra condición de pecado es el único que puede salvarnos. Es el único que puede librarnos de nuestra condición de pecado y de maldad.
por medio de Cristo, la segunda persona de la Trinidad, quien tomó el lugar de pecadores, que recibió la ira justa que nosotros merecíamos, y por causa de Él es que el hombre puede ser salvo y puede ser libre. Así que tú lo necesitas, y todo pecador necesita a este Salvador para poder ser libre de su pecado. No habrá ninguna otra opción, no hay ninguna otra opción, y no hay nada que el hombre pueda hacer para poder liberarse y reconciliarse con Dios, sino es a través de Cristo, a través de este Salvador, a través de Dios, del Dios Trino. Solo Él puede salvar. Por eso, si tú buscas la salvación de tu alma y ser libre de tu pecado y de la ira justa de Dios, si tú lo estás buscando con tus propias fuerzas, como les compartí en el video anterior, haciendo quizás algunas buenas obras, confiando de que si yo obedezco los mandamientos de Dios, entonces seré salvo. No es haciendo nada, no hay nada que tú puedas hacer para que tú puedas arreglar tu relación con Dios. Tú necesitas reconocer que lo único que tú y yo merecemos es el castigo de Dios, pero que hay un solo Salvador y es Cristo Jesús, el cual puede redimirnos, el cual puede salvarnos, y eso nos debe llevar a asirnos completamente a Él, a pedirle que nos salve, que nos rescate, porque nosotros no podemos hacer absolutamente nada para cambiar nuestra situación, nuestra condición en la corte celestial. Así que Dios es nuestro Salvador y por lo tanto lo necesitamos, dependemos de Él. Y eso tú y yo debemos reconocerlo en San Juan capítulo 3:16, yo sé que todos lo hemos considerado, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que necesitas depender y confiar plenamente en este Señor y Salvador Jesucristo para que verdaderamente puedas ser salvo. Y los apóstoles dijeron en Hechos, en ningún otro hay salvación. O sea, Él es indispensable, Dios es indispensable. Cristo es indispensable para que el hombre pueda ser verdaderamente salvo y libre y pueda haber una vida transformada y pueda haber una vida nueva. Necesitas confiar únicamente en esa obra de salvación que Dios ha diseñado, por el cual puedes salvarte, es a través de la obra de Cristo, de la segunda persona de la Trinidad que se hizo hombre para poder llevar la ira justa de Dios, para poder tomar nuestro lugar y por medio de la fe en Él, usted y yo podamos ser declarados justos delante de Dios, usted y yo podamos nuestro pecado pueda ser colocado en la cuenta de Cristo y la justicia de Cristo, la santidad de Cristo sea colocada en nuestra cuenta. No lo vas a poder hacer de otra forma, no vas a poder ser libre de tu pecado, no vas a poder recibir la salvación fuera de este Salvador. Así que dependemos de Dios para la salvación. Hay un salmo que es el Salmo número 3, versículo 8, al final dice, la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. O sea, la salvación le pertenece a Dios. Así que dependemos para todo. Dependemos, primero nuestra vida depende de Dios. Necesitamos su provisión, necesitamos la providencia de Él para vivir, para poder mantener nuestra vida. Y para y reconciliarnos con Dios, lo necesitamos a Él. O sea, solamente, o sea, Él es suficiente, Dios es suficiente para nosotros. Es indispensable, es lo más indispensable. Es el más importante. Antes de tu padre, de tu madre, es Dios, ¿sí? Él es el que es indispensable y por eso es que tú y yo debemos saber que somos dependientes de Él, que nuestra vida depende de Dios y debemos vivir a la luz de esta verdad, viviendo en dependencia. Ahora, si yo puedo ver mi pecado, claramente debo saber que no me podré librar por mi propia cuenta, necesito a ese Salvador, necesito buscar a ese Salvador, necesito confiar en ese Salvador, necesito correr a ese Salvador, pedirle misericordia a ese Salvador, porque sé que Él es el que me puede salvar, sé que es el que me puede perdonar, sé que es el que me puede cambiar, sé que Él es el que me puede dar el Espíritu Santo encargado de regenerar, de darme una vida nueva, de santificarme. Debemos reconocerlo. Si tú crees que Él es tu creador, el que te ha dado la vida, entonces eso te debe llevar a saber que la vida tuya está en las manos de Dios, no está en tus manos, no está en las manos de este virus, el COVID-19, no está en las manos de tus enemigos tampoco, está en las manos de Dios. Y si Dios decide, y es su voluntad, que nuestros días, que hoy sea nuestro último día, pues así será su voluntad, ¿sí?
pero está en las manos de Dios y eso me debe llevar a confiar plenamente en Él. El hombre no puede quitar nuestra vida al no ser que Dios le permita. Por ejemplo, está el ejemplo de Job. Vea todo lo que le pasó a Job. eh, y vemos cómo Dios permitió que eso aconteciera, pero Dios colocó los límites. O sea, aún Satanás no puede hacer lo que quiera, a no ser que Dios le dé, en este caso, permiso para hacerlo. Job perdió todas aquellas cosas y por eso Job dijo, Jehová dio y Jehová quitó. No dice Jehová dio y Satanás quitó, no. Está reconociendo que es voluntad de Dios, es parte del propósito de Dios, aunque no entendía cuál sería el propósito de Dios, pero él lo tenía muy claro y es parte de lo que tú y yo debemos aprender a reconocer. Y saber que Dios es el que nos provee, eso nos llevará a buscarle cada día, en todo tiempo, saber que si si hoy podemos comer en esta noche, gracias Señor, tú eres el que me ha provisto. En cuanto al problema de nuestro pecado y de nuestra separación con Dios, solamente la esperanza está en Dios. Así que el hombre no encontrará, no puede buscar y realmente no depende de sí, sino depende de Dios. Aunque, como les decía ahorita, aunque no lo creamos. Así que les invito a que reflexionemos sobre esas tres verdades. Recuerde, Dios es, primero, nuestro creador, que nos ha dado la vida, que la sostiene, el que la da, el que la quita. Dios es el que provee lo necesario para que esa vida se mantenga, provee los recursos. No eres tú, acuérdate, no eres tú el que provee, no eres tú. Es Dios el que lo hace, que lo provee, que lo da, que sustenta la vida, que mantiene tu vida. Y Dios es el que puede salvarte de tu pecado por medio de la obra de Cristo Jesús. Sabiendo esto, nos va a llevar a que, y creyendo esto, sabiendo esto y creyendo a estas tres verdades, nos deberá llevar a que no veamos a otro lado, sino veamos al Dios Todopoderoso, al Creador nuestro. Le busquemos, le clamemos, vivamos agradecidos con Él, estemos aferrados a Él plenamente, porque sabemos que Él es todo para nosotros, aunque quizás no estemos convencidos de ello, pero Dios es todo para nosotros. Vivamos a la luz de esta verdad y esto nos llevará a que seamos dependientes cada día de Dios, confiando en su poder, en su obra, en su providencia, en su salvación, confiando en Él. Y es así que verdaderamente podemos estar seguros. ¿Por qué? Porque eso es una realidad, es una verdad, ¿sí? No es una ficción, es algo real, porque por causa de Él estamos acá. Así que démosle gracias a Dios porque nos ha dado la vida hasta hoy y Él es el que la preserva, así que no te preocupes, confía en el Señor, que Él sabe hasta dónde nos dará los días, los años. Yo confío en que Dios no me llevará hasta que no cumpla su propósito por el cual me tiene en esta tierra, así que estoy confiando en Él, en que no partiré sin antes cumplir su propósito y estaré preparado para el momento que Dios diga y Dios decida. No podemos estar llenos de pavor y de temor. Cuando confiamos en Dios estamos tranquilos y sabiendo aún que si estamos en paz y a cuentas con Dios por medio de la fe en Cristo, podemos saber que aún el morir será ganancia. Y saber que donde estemos Dios proveerá lo necesario, no importa que estemos en la ciudad, no importa que estemos en el campo, no importa que estemos en un desierto, eso me lleva a depender y me lleva a estar tranquilo, a descansar, a saber que no hay que temer, como dice la palabra, no temeré que me pueda hacer el hombre. Él ha dicho, no me va a desamparar, no me va a dejar, Él es mi creador y por lo tanto Él verá por mí, Él cuidará de mí, Él me sostendrá. Así que eso me lleva a estar tranquilo en medio de las adversidades, en medio de los problemas. Puedo estar en paz. Puedo estar en paz en medio de la tormenta, porque Dios es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Que Dios te bendiga y te dé fuerzas y ánimo y confíes plenamente en Dios para tu salvación y reconoces que es por causa de Él que vives hoy. Quiero orar contigo en esta tarde y quiero que agradezcamos a Dios y que si tú reconoces que has sido independiente, que no has reconocido, perdón, que no has reconocido, no has creído esta verdad y has vivido la vida independiente de Dios, reconozca que has pecado contra Dios y necesitas arrepentirte porque no le has dado la gloria que Dios merece. Necesitas arrepentirte y confesar tu pecado a Cristo Jesús y Él será fiel y justo para perdonarte y empezar a vivir la vida de acuerdo a esta verdad, dependiendo única y exclusivamente de Dios, en aquel pues que dependemos verdaderamente, pero muchas veces lo ignoramos. Así que oren conmigo. Padre, te damos las gracias en esta tarde en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. Te agradecemos por este momento más que nos has regalado para poder estar delante de tu presencia y poder escuchar tu palabra, poder saber, recordar que tú eres nuestro Creador, que si estamos en este momento vivos, respirando con nuestra familia, es porque a ti te ha placido hacerlo.
porque nuestra vida depende de ti. No está en nuestras manos. No hay nadie que pueda retener el espíritu dentro de sí. No hay nadie que pueda retener el aliento de vida. Todo esto pertenece a ti. Tú eres el único que tiene autoridad sobre toda la creación para dar vida como para quitarla. Por lo tanto, permítanos confiar plenamente en ti, en tu obra, en que tú no nos llevarás hasta que no cumplas su propósito de salvación y de santificación en cada uno de nosotros. También nos ha recordado que tú eres nuestro proveedor. Señor, perdónanos porque si quizás pensábamos que nosotros éramos los causantes y éramos los autores de las cosas que cada día, los recursos que tenemos, perdónanos por si hemos pensado que es, que es de nosotros o que nosotros mismos lo hemos producido, cuando no entendemos que tú eres aquel que nos ha dado todas las cosas para que las disfrutemos. Tú eres el que sostiene la creación, da el pan de cada día, todas las demás cosas, el aire para respirar. También te pedimos, Señor, que nos permita y nos perdone también por si quizás hemos pensado que la salvación la podemos encontrar fuera de ti, amado Dios. Nos has mostrado la incapacidad del hombre para ser salvo y que la única solución está en la obra perfecta de Cristo Jesús. Perdónanos por si quizás hemos estado engañados pensando que con nuestras buenas obras o que confiando en obedecer ciertas reglas o ciertos mandamientos son los medios por los cuales podemos ser salvos. Perdónanos porque nos has recordado en esta tarde que tú eres el único que nos puede salvar. Y si tú convences de pecado a algunos de los que estamos estudiando, los que han escuchado esta palabra, si tú les convences de pecado, te pido que tú les lleves a Cristo en arrepentimiento y fe, confiando que su obra, que Cristo es el Salvador, Él es el que salvará. La palabra Jesús significa salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Que ya no sigan más buscando la solución de su pecado, que sean perdonados, que sean lavados, que sean transformados, que no anden buscándolo en el lugar equivocado, sino que puedan venir verdaderamente a Cristo y verdaderamente podrán ser salvos. Tú le dijiste por medio del apóstol Pablo a aquel carcelero que dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y él le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Así que gracias te damos, Dios mío, porque la salvación no está tampoco en nuestras manos, la salvación está en ti y por eso es que la salvación es segura, no se perderá jamás, porque depende no de nosotros, depende de ti, Señor. Por eso lo único que nos queda es aferrarnos a ti y confiar y confesar nuestro pecado a ti, el cual es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad, Padre. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones, Dios les guarde, que tengan una buena noche, Dios les siga edificando, les siga fortaleciendo y sigan animándose, estudiando la palabra de Dios, orando, mirando en sermones bíblicos que les edifiquen, estudiando libros que puedan darles cada día la fe y la convicción, mucho ánimo, no estemos afanados, aprendamos a confiar cada día en Dios, que Él es el que nos sostiene. Acuérdese, Él es nuestro sustentador, Él es nuestro creador, nuestro proveedor y nuestro salvador. Bendiciones, que tengan una buena noche. Dios les guarde.